Bueno, chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Esta semana vamos a trabajar el tema de regla de tres. Acuérdate que estamos en la asignatura de matemáticas. Y bueno, la regla de tres es un tema que es parte de nuestra vida diaria y a veces lo aplicamos pues sin darnos cuenta, ¿no? O sea, yo comentaba que vamos al centro comercial y a lo mejor vemos la bolsa o los pantalones que tanto nos gusta y tiene un descuento y tú traes a lo mejor, no sé, 1,000 pesos en dinero y tú ves el pantalón que te gusta con algún descuento y quieres ver si te alcanza para a lo mejor 2 pantalones o qué es lo que tú puedes comprar con el dinero que tienes. Aplicas la regla de tres y a veces de manera en la que tú no te das cuenta, ¿no? Y la tenemos que manejar muy bien, aparte de que lo van a ver en otras asignaturas. Les decía que la regla de tres es parte de tu vida diaria. Y bueno, entre los conceptos que maneja, dice que es una operación de proporcionalidad, o sea, maneja proporciones. La regla de tres es una operación que tiene por objeto hallar un cuarto término de una proporción. Siempre vamos a estar buscando una incógnita, ¿vale? Que en este caso está expresado con ¿qué? Con una X. Siempre la incógnita la vamos a expresar con la X. Y bueno, esta semana solo vamos a trabajar la simple, porque hay dos tipos de regla de tres, la simple y la compuesta. Solo vamos a trabajar esta, en cual la simple se divide en dos, en directa e inversa. Entonces, ¿cuándo es directa? Cuando tú te vas a trabajar siempre dos magnitudes, ¿vale? Por ejemplo, en la imagen anterior me decía, me voy a regresar, aquí tengo una magnitud en porcentaje y aquí tengo una magnitud pues puede ser dinero, puede ser una variable numérica, ¿no? Y entonces esta es una magnitud y esta es la segunda magnitud. Me paso para acá. Entonces, cuando una magnitud, vamos a ver las flechas azules, cuando la primera magnitud disminuye, la segunda también tiene que disminuir. Pero, ahora vamos con la flecha morada, cuando la primera magnitud aumenta, la otra siempre tiene que aumentar. De eso trata la directa. Cuando aumenta una, tiene que aumentar la segunda. Y cuando disminuye la primera, tiene que disminuir la segunda. Y vamos a ver con este ejemplo. Dice, con 200 pesos compro 4 libros. ¿Cuántos libros comprarás con 300 pesos? Entonces, si con 200 pesos, aquí vamos a poner el dinero, compro 4 libros, es mi segunda magnitud, pues con 300 aumenta, ¿estamos de acuerdo? Aumento el dinero, tendría que comprar más libros. Entonces, vean cómo si se cumple. Al aumentar el dinero, pues yo puedo comprar más libros. Pero ¿qué pasaría si fuera el caso contrario? En vez de darme 300, me dieran 100 pesos. Pues como disminuye mi dinero, disminuye también la cantidad de libros que yo tengo que comprar. Y entonces cuando veas ejercicios de este tipo, tienes que aplicar la fórmula de la regla de tres directa. Ahorita vamos a ver la fórmula, ahorita solo quiero que entiendas cuándo voy a aplicar una y cuándo la otra. Entonces, repito, cuando aumenta una magnitud, aumenta la segunda, y cuando disminuye, tengo la primera magnitud, disminuye la segunda. Ahora vamos con la inversa. Es inversamente proporcional. Y entonces dice que cuando la primera magnitud disminuye, la segunda siempre que va a aumentar. Y si fuera lo contrario, cuando la primera magnitud aumentara, o sea, fuera más grande, la segunda tiene que disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que es inversamente proporcional. Y vamos a ver el ejemplo. Dice, 12 personas pueden hacer una obra en 5 días. ¿Cuántas personas habrá que agregar para hacer la obra en 3 días? Entonces, si 12 personas, que es mi primera magnitud, hacen la obra en 5 días, para hacerla en 3, necesito que más personas. Entonces, al aumentar las personas, el tiempo va a disminuir. Lo van a hacer en 3 días. ¿Y qué pasaría si yo por alguna razón necesito que la obra esté en 10 días? O sea, que la obra tarde más. Voy a aumentar los días, pero entonces para que tarde más tiempo necesito que disminuir mi personal. Al aumentar el tiempo necesitaría disminuir mi personal. Y entonces vean que se cumple, es inversamente proporcional. Al aumentar a una magnitud, disminuye la otra, o al disminuir la primera, aumenta la otra.
Y estas son las fórmulas que vamos a aplicar. Cuando es directa, se tiene que ser cruzada, ¿estamos de acuerdo? La X, acuérdate que la X en los dos ejemplos siempre va a ser la incógnita. Entonces yo tengo mi primera magnitud, la segunda magnitud, y siempre acuérdate que en la regla de 3 te van a dar tres datos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a multiplicar en forma de diagonal, va a ser mi magnitud que tengo aquí por esta, B por C, y siempre lo voy a dividir entre esta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la X te la puse de este lado, pero puede ser de este lado y es exactamente lo mismo. Las flechas, ¿te acuerdas que, bueno, te las puse para que te acuerdes que cuando aumenta una, aumenta la segunda, y cuando disminuye, disminuye la segunda. Y en la inversa, pues siempre que aumenta una, siempre va a disminuir la otra, o si esta disminuye, la otra tiene que aumentar. Y la multiplicación o la operación tiene que ser directa. Va a ser A por C, y siempre lo voy a dividir entre B. Acá están las dos fórmulas, y bueno, vamos a los ejemplos, pues para que esto quede más claro y no te me confundas. Vamos a ver la regla de 3 simple directa primero. Vamos a hacer unos 3 ejercicios, luego nos vamos con la inversa, ¿sale? Dice, la regla de 3 simple es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad, tanto directa como inversa, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero voy a agrupar los datos, multiplicarlos en diagonal o directo, como según el caso, y luego el número solo siempre va a dividir. Y entonces vamos al primer ejemplo. Dice, si compramos en la papelería 3 plumas por 45 pesos, ¿cuántas plumas podremos comprar por 105 pesos? Entonces, primero tengo que hacer, pues, mi tabla donde pongo mis magnitudes. Aquí tengo dos magnitudes, las plumas y el dinero, en pesos, ¿sale? Entonces dice que 3 plumas me costaron 45 pesos. Pero, ¿cuántas puedo comprar por cuánto? Por 105 pesos. Entonces es directa, ¿por qué? Porque al tener más dinero, pues yo puedo comprar más cosas o más plumas. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer mi operación, ¿te acuerdas? En diagonal. Donde yo voy a multiplicar este 3, ve cómo está mi X, ¿te acuerdas que en la fórmula te puse la X aquí, pero te dije que puede estar de este lado? Entonces aquí quedó. Porque lo que quiero saber es cuántas plumas puedo comprar yo con 105 pesos. Entonces voy a multiplicar el 3 por el 105 y el resultado lo voy a dividir entre 45. Y está expresado aquí. 3 por 105 me va a dar 315 entre 45. El resultado es que yo puedo comprar ¿cuántas? 7 plumas. ¿Estamos de acuerdo? Y es el primer ejemplo de directa. Vamos al segundo ejemplo. Dice, un carro recorre 220 kilómetros en 3 horas. Vienen dos incisos. El primero, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? ¿Y cuánto tiempo tardará en recorrer 270 kilómetros? Entonces, primero vamos a hacer el primer inciso. Repito, un carro recorre 200 kilómetros en 3 horas. Hay dos magnitudes. ¿Cuál? La distancia en kilómetros y el tiempo en horas. Pongo mis variables. La primera me dice que recorre 220 kilómetros en 3 horas y mi inciso dice cuántos kilómetros, o sea, la incógnita son los kilómetros, habrá recorrido en cuánto, en 2 horas. Aquí lo pongo. Y entonces es directa. ¿Por qué? Porque quedamos que cuando aumenta una, aumenta la otra, cuando disminuye una, disminuye la otra. Si en 3 horas recorrió 220 kilómetros, se supone que en 2 horas, pues tiene que recorrer, ¿cuánto? Menos, ¿estamos de acuerdo? Y entonces voy a multiplicar 220 por 2, está 220 por 2, que me da 360, y lo voy a dividir entre 3. Y el resultado me dice que en 2 horas recorre ¿cuánto? 146 kilómetros. Y obviamente pues es menos que en 3 horas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es directa. Entonces, en 220 kilómetros lo recorre en 3 horas y en 2 horas recorre solo 146 kilómetros. Ahora vamos con el segundo inciso. Dice, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 270 kilómetros? Quiere decir que al aumentar el kilometraje también tiene que aumentar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Acá está.
Y checa, te puse la misma redacción, pero ahorita nos vamos a enfocar en el segundo inciso. Un carro recorre 220 kilómetros en 3 horas. ¿Cuánto tiempo tardaría en recorrer 270 kilómetros? Sigo con mis mismas magnitudes, 220 kilómetros en 3 horas, pero ahora lo que me interesa es el tiempo. 270 kilómetros, ¿en cuánto tiempo lo va a recorrer? Y es lo mismo, voy a multiplicar 3 por 270, me dice que son 810, entre la variable que queda sola, que quedamos que es con la que voy a dividir, entre 220, y el tiempo se va a tardar 3 horas con 6 minutos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, esto no son 66 minutos, porque luego, cuando he hecho este ejercicio pues en clase piensan que estos son minutos y ya me dicen, son 4 horas. No, son 3 horas con 6 minutos. Ahora yo te invito a que este mismo ejercicio lo hagas en minutos. Por ejemplo, te tiene que dar el mismo resultado. Aquí yo te puse el tiempo en horas, 3 horas. Puedes ponerlo en minutos. ¿Cuántos minutos pondrías? Pondrías 180 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Cada hora tiene 60 minutos y aquí tú puedes poner 180 minutos. Y entonces multiplicarías el 180 que está aquí por el 270, se los hago incluso aquí, 180 por 270, me daría 48.600 aquí, entre 220, 200, me daría como resultado 220, pero lo dividirías entre 3 porque el resultado te va a dar en minutos, ¿estamos de acuerdo? Te daría como resultado 220 minutos. Y si esos 220 minutos los divides entre 60, que es una hora, 60 minutos, te va a seguir dando el mismo resultado, 3 horas con 66, 68. Pero son 3 horas con 6 minutos, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, el tiempo, ¿qué es lo que pasó? Cuando aumentó la distancia, también aumentó ¿qué? El tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el siguiente ejemplo. Octavio fue a la tienda y compró 12 golosinas por 30 pesos. ¿Cuánto pagará por 35 dulces? Obviamente, si por 12 golosinas pagó 35 pesos, por 35 golosinas pues tiene que pagar más dinero. Sigue siendo directa. Voy a hacer mi multiplicación. 35 por 30 me va a dar 1050. Estos ejemplos ya los haciendo ustedes, porque si nada más los ven pero no los hacen, pues cuando hagan sus ejercicios se van a hacer pelotas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 35 por 30 me va a dar 1050 entre 12, 87.5 pesos. Obviamente al aumentar los dulces también aumenta la cantidad de dinero que yo tengo que pagar o que en este caso Octavio tiene que pagar. Espero que hayan quedado claros los ejemplos. Y ahorita vamos con el siguiente tema, que es regla de 3 simple inversa. ¿Te acuerdas que la inversa, cuando aumenta una magnitud, la otra tiene que disminuir? O si la primera disminuye, la otra tiene que aumentar. Esa es su característica. Vamos a ver el primer ejemplo de la inversa. Dice, 12 personas pueden hacer una obra en 5 días. ¿Vale? Pues pueden ser albañiles o, no sé, pintores o lo que sea. 12 personas hacen una obra en 5 días. ¿Cuántas personas habrá que agregar para hacer la obra en 3 días? O sea, ¿cuántas personas en total tendrían que hacerla para que el tiempo, ese es el ejemplo que estaba arriba, que te puse arriba, para hacer la obra en menos tiempo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, checa, es una inversa. Si 12 personas hacen la obra en 5 días, ¿cuántas personas yo necesito para hacerla en 3 días? Y entonces, como es inversa, la operación es directa. Este lo voy a multiplicar por este. 12 por 5 son 60 y la variable que queda sola es la que divide. 60 entre 3 son 30 personas las que necesitas en total para hacerla en 3 días. Pero ahora, ojo, ve, ¿qué es lo que dice la pregunta? ¿Cuántas personas habrá que agregar? Si tú, para hacerla en 30 días, tú necesitas 30 personas, pero de esas 30 tú ya tienes ¿cuántas? 12, ¿estamos de acuerdo? Yo ya tengo 12, porque no son a más, sino en total.
Si yo ya tengo 12 personas, a 30 le resto 12. Y en sí las que necesitas de más son 18. Y 18 más las 12 que tienes, pues ya van a ser las 30 que tú necesitas. Entonces hay que tener cuidado, ¿sale? Aquí, pues ya no te puse, pero me faltó hacer la resta, ¿no? Son 30 personas las que necesitas para hacerla en 3 días, pero de estas 30 tú ya tienes 12, entonces en sí necesitas 18 personas más, porque la pregunta fue, ¿cuántas personas habrá que agregarla para hacerla en 3 días? Entonces, ahí me faltó la resta, pero bueno, ya se las estoy mencionando, ¿vale? Otro ejemplo, dice, 10 personas tardan 16 días en pintar una vivienda. ¿Cuánto tardarán en hacerlo 8 trabajadores? Entonces, si 10 personas tardan 16 días, 8 pintores, pues van a tardar más tiempo, ¿estamos de acuerdo? Porque al disminuir mi primera magnitud, la otra tiene que aumentar. Pues tengo menos personal, se va a tardar más tiempo en hacer la obra o en hacer la pintura. Entonces sigue siendo inversa, la operación es directa. Voy a multiplicar 10 por 16, acá está, me da 160, entre la variable que queda sola, que es 8. 160 entre 8, el resultado es que van a tardar, ¿cuánto? 20 días. ¿Por qué? Pues porque tengo menos personal. Yo tengo 10 pintores y tardan 16 días, pues 8 pintores van a tardar 20 días, más tiempo, obviamente. Y el siguiente y creo último ejemplo, dice 3 obreros descargan un camión en 2 horas. ¿Cuánto tardarán 2 obreros en hacerlo? Entonces, si 3 se tardan 2 horas, 2 obviamente se van a tardar más horas o más tiempo, ¿vale? Sigue siendo inversa, acuérdate. Todo está en que leas el ejemplo y ver qué operación o qué regla de 3 es, si la simple o la inversa. Entonces dice que 3 obreros se tardan 2 horas, esta es tu primera magnitud, esta es tu segunda. ¿Cuánto tiempo se tardarán? Esta es mi incógnita, en hacerlo 2 obreros. Entonces es inversa. La operación es directa. 3 por 2 son 6, acá está. Entre la variable que queda sola, que es 2, 6 entre 2, me va a dar el resultado, que es ¿cuántas? 3 horas. Entonces, 3 obreros descargan el camión en 2 horas, pues 2 obreros descargan el camión en 3 horas. Espero que con estos ejemplos, chicos, hayan quedado claro. Bueno, esta clase me gusta mucho y me gustaría pues darle en clase, ya por la situación no se presta. Ahorita te voy a subir también los ejercicios para que los hagan y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias, chicos.